Al aventurarse en una nueva relación, Josh se enfrenta a diferentes situaciones para poner a prueba su compromiso y lealtad. Actualmente, Josh está saliendo con una chica llamada Kayla. Aunque parecen una pareja, su relación no está formalizada del todo. A medida que Josh lleva a Kayla a varias citas y reuniones, un día la presenta como su novia. Al llegar a casa, Kayla le menciona que él la presentó como su novia estando en la reunión. Josh se pone tímido y le pregunta si le parece bien, a lo que ella responde que sí, y además admite que le gusta, pero luego se pregunta si no le molesta abandonar su soltería. Josh le asegura que no lo hará, ya que siente una conexión especial entre ambos. Finalmente pueden referirse como novio y novia. Cuando Josh se separa de un beso, se asusta al notar que Kayla se ha congelado completamente e inmediatamente piensa que sufre un derrame cerebral. Asustado, Josh toca su ojo, esperando que reaccione, pero esto no parece funcionar. También decide gritarle para despertarla del trance en el que se encuentra. Sin embargo, la habitación parpadea de repente y aparecen 3 alienígenas femeninas en su casa. Se presentan como alienígenas copuladoras de un planeta lejano. De repente se quitan la ropa y se acercan a Josh pidiendo tener una noche con él. Aunque este se asombra, reacciona inmediatamente y rechaza a las alienígenas, pues exclama que está comprometido y que hubiera aceptado la oferta si hubieran venido el día anterior. A pesar de esto, las alienígenas no ceden ante el rechazo. Ellas explican que no pueden evitar anhelarlo porque es irresistible. Al oír esto, Josh se siente halagado al pensar que es hermoso, pero una de las alienígenas responde que no es así, pues ellas en realidad son ciegas, pero tienen narices muy bien desarrolladas que pueden oler la confianza. También afirman que un hombre comprometido derrama mucha confianza. Sus narices detectan que Josh contiene un almizcle aromático que no pueden ignorar. Una vez más le suplican a Josh que se acueste con ellas, y esta vez negocian que sea rápido. Aunque la oferta tienta a Josh, este las aleja. Debido a esto, las 3 alienígenas intentan un plan para convencerlo. De repente, una de las extraterrestres expresa su entendimiento al respetar su relación. Sin embargo, le recomienda que fume viendo la película Showgirls y luego se relaje. Josh entiende lo que traman, así que vuelve a negarse. Firme con su decisión, menciona nuevamente que tiene novia y que deben irse. Al final deciden retirarse, pero le informan que luego se frotarán al pensar en él. Antes de irse, una de las alienígenas olfatea agresivamente la ropa interior de Josh delante de él. Este solo puede maldecir con incredulidad. Justo cuando los alienígenas desaparecen, inmediatamente corre hacia Kayla y la besa. Finalmente todo vuelve a la normalidad y Kayla expresa lo feliz que es. Al día siguiente, Josh se encuentra con su amigo Mike y le cuenta lo que le ocurrió la noche anterior. Mike, al escuchar que Josh se negó a acostarse con las extraterrestres seductoras, se burla con incredulidad. Josh le explica que desde que él y su ex rompieron, por fin ha encontrado una chica con la que realmente le gusta salir. De repente, Josh recibe un mensaje y recuerda que debe asistir a un lugar. Mike lo detiene, argumentando que ya tenían planes juntos. Sin embargo, Josh había planeado sorprender a Kayla en su trabajo con una caja de bombones. Esto asusta a Mike, por lo que advierte a su amigo que si sigue así terminará casado. Aunque Josh le asegura que apenas están saliendo. Mike le pregunta si Kayla está dejando objetos suyos en su casa, a lo que este responde que ha dejado algo de ropa y leche de almendras. Al escuchar esto se entristece, al pensar que su querido amigo Josh le depara un horrible futuro. Tras esto Josh se marcha, asegurando que sabe lo que hace. Mike, al quedarse solo, se le ocurre una idea para salvar a Josh. Mientras tanto, Josh se encuentra con Kayla en la floristería, donde está trabajando para entregarle los chocolates. Después de que ella le agradece el detalle, Josh la invita a cenar y ambos se besan. Al salir de la tienda, Josh se siente feliz y con mucha alegría, pero de pronto es tomado a la fuerza por 2 policías. Poco después, Josh acaba en un autobús vestido como un preso junto a otros hombres. De repente, Mike aparece con un uniforme de sheriff y anuncia que se han reunido por la misma razón. Ninguno se ha casado aún. Este les advierte que si siguen con sus relaciones comprometidas acabarán en los suburbios. Mientras el autobús reduce la velocidad, los hombres ven la vida cotidiana de los maridos de la zona. Algunos rastrillan el césped, otros son presas de sus hijos revoltosos, algunos se encuentran lavando sus coches y uno incluso saca los pañales sucios. Esto último resulta horroroso para los demás hombres, excepto para Josh, que solo quiere ir a casa y cocinar la cena para Kayla. Poco después, Mike hace una parada en los suburbios.
Cuando Josh ve a un hombre asando hamburguesas, se da cuenta de que la vida allí no es tan mala. Sin embargo, Mike le revela que no son hamburguesas, sino champiñones portobello. Esto perturba tanto a un hombre que lo hace vomitar. A pesar de esto, Josh solo puede pensar en que los champiñones portobello quedarían bien en la cena para Kayla. Justo allí, Mike reúne a los hombres junto a Daniel Schultz, un orador invitado, para que relate su historia como esposo. Resulta que el hombre ha estado casado durante 11 años, pero según él está cumpliendo una sentencia de por vida con su esposa, sin posibilidad de libertad condicional. Daniel afirma que su esposa Amy era divertida cuando la conoció. Sin embargo, hace un mes su esposa lo encontró fumando en el porche de su casa, lo que la hizo llorar. Ella le dijo que se tomara en serio su salud, así que empezó a hacer pilates. Él cuenta cómo lo hizo, mientras relata su historia como algo trágico. Justo cuando Daniel hace que los hombres se identifiquen con su dolor, su esposa sale de la casa y Daniel se vuelve inmediatamente dócil. Su esposa le pregunta si hizo lo que le pidió, pero él le responde que es lo siguiente que hará. Ella lo mira inexpresivamente y luego vuelve a entrar. De repente, Josh recibe un mensaje de texto. Irritado, Daniel le pregunta qué dice. Debido a esto, Josh es obligado a abrir el mensaje de texto de Kayla, diciendo que le envía besos en su linda cara. Esto hace que Daniel se moleste y le diga a Josh que solo tiene 27 años, pero ya tiene una relación comprometida, lo que significa que definitivamente embarazará pronto a su novia, terminará casado y en poco tiempo estará muerto. Al volver al autobús, la mayoría de los hombres comienzan a llamar a sus novias, inventando excusas para romper. Mientras tanto, Mike observa a Josh mientras llama a Kayla. Sin embargo, Josh le dice a Kayla que hará champiñones portobello para cenar. Por su parte, Mike se decepciona al darse cuenta de que su plan para infundirle terror no funcionó. Esa misma noche, Josh va a una tienda para comprar los ingredientes para la cena. Justo cuando está preparando su receta, alguien toca su puerta. Para su sorpresa se trata de su ex Maggie. Ella se disculpa por venir sin avisar y se excusa con que está pasando por un momento difícil, por lo que necesita de su consuelo. Él comprensivamente la invita a pasar, pero se sorprende cuando ella lo abraza. Automáticamente Josh llama a Kayla, diciendo que pospondrá los planes ya que se siente mal. Por suerte, Kayla accede a reprogramar su cita. Más tarde, Josh escucha a Maggie hablar sobre cómo su novio la hizo sentir menospreciada. Cuando termina de desahogarse, ella se disculpa por hablar de esa manera y explica que nadie la conoce mejor que él. Maggie huele algo que se está cocinando y en eso Josh automáticamente recuerda la cena que preparaba para Kayla. Debido a que se canceló su cita, le pregunta a Maggie si quiere comer con él. De repente, Josh escucha un ruido de golpe similar al de un mazo. Esto hace que invente una excusa para levantarse y acaba entrando en la sala de un tribunal. Allí un juez lo acusa de su comportamiento inapropiado como novio, pero él alega que es inocente. El juez le revela que está siendo juzgado porque le ha mentido a Kayla. Sin embargo, Josh lo corrige, usando un diccionario para demostrar su inocencia. Afirma que una mentira es una falsedad, pero solamente alteró los planes sin decir ninguna mentira. Ante esto, el juez cita lo que dijo en la llamada con Kayla. Josh no canceló la cita por sentirse mal, sino que lo hizo por Maggie. Niega las acusaciones y hace un chiste para el público. Las personas presentes en el tribunal se ríen por la broma, mientras él aclara que no ha hecho nada malo y desafía al tribunal a demostrar lo contrario. El público aplaude y el juez es obligado a declararlo inocente. Al salir, choca a los 5 con el público, lo que hace enfadar al juez. Tras salir del jurado, Josh y Maggie cenan y disfrutan de una botella de vino. Al recordar el pasado, hablan de sus recuerdos explícitos, cosa que hace que Maggie toque las manos de Josh, lo cual provoca que este vuelva a la corte. Allí le explica que los amigos pueden tocarse las manos. Sarcásticamente pregunta al juez si también va a prohibir chocar los 5 y los puños también, lo que hace reír al público. Justo entonces el juez habla del vino, así que Josh saca su diccionario para explicar su significado. Ante esto, el juez afirma que sabe lo que es el vino, pero le preocupa lo que indica. Josh explica que solamente son adultos compartiendo una botella de vino. Debido a esto, el juez le recuerda la última vez que él y su amigo Mike compartieron una botella de vino mientras tocaban sus manos. Ante esto, Josh argumenta con otro chiste, pero no recibe la misma aprobación del público. Sin embargo, solo una mujer se ríe y Josh le agradece despreocupadamente. Luego Josh explica que a falta de pruebas, él no ha hecho nada malo. El juez vuelve a declararlo inocente,
frente, y al marcharse, el juez recuerda a todos que no deben chocar los 5 con él. Sin embargo, la mujer que se rió lo hace. Tras esto, Josh vuelve con Maggie, quien se estira en su sofá. Mientras lo hace, Josh no puede evitar fijarse en su vientre, lo cual le provoca pensamientos carnales. Maggie dice que probablemente debería irse, pero Josh la invita a ver Carnival, un programa que nunca llegaron a terminar. De repente el mazo vuelve a sonar y Josh regresa al tribunal. Le explica al juez que la gente ve los programas juntos, pero el juez argumenta que Maggie estaba a punto de irse y que él la hizo quedarse, lo que significa que se convirtió en una cita. Esto hace que Josh tome su diccionario para definir lo que es una cita. Este afirma que una cita es una salida romántica, cosa que no tiene con Maggie. Sin embargo, el juez le recuerda las señales obvias, como sentarse juntos en el sofá a ver una serie. Josh se defiende, argumentando que no es ese tipo de persona. Una vez más, intenta ganarse la aprobación del público con un chiste, pero se queda sin ideas. En eso, el acusado argumenta nuevamente que no ha hecho nada malo, y el juez afirma que técnicamente aún no lo ha hecho. Por ello, Josh utiliza esta declaración en su contra, diciendo que las palabras salieron directamente de su boca, afirmando que es inocente. Sin opciones, el tribunal se ve obligado a fallar a favor de Josh. Rápidamente vuelve al sofá, donde Maggie se acurruca junto a él. De repente, ella empieza a besar su cuello, pero Josh se aparta y contempla sus opciones. Convencido, accede a besarla y acostarse con ella. Por su parte, el juez golpea su mazo, pero Josh no se molesta en ir al juzgado. Por ende, el juez concluye en que sabía que Josh se acostaría con Maggie. A la mañana siguiente, Josh se despierta junto a Maggie y se percata de que su teléfono no paraba de sonar al recibir llamadas de Kayla, preguntándole si se sentía mejor. Ella le pregunta si quiere cenar esa noche, pero Josh solo le dice que deben dejar de verse. Ante esto, Kayla se queda sin palabras. Por ello, Josh se disculpa y luego concluyen la llamada. Josh piensa en hacer fritatas para el desayuno. Incluso pone flores frescas en la mesa. Justo entonces, Maggie entra en la cocina con su abrigo puesto, mientras le dice que tiene resaca. Entonces, Josh la tranquiliza, diciéndole que se sentirá mejor después del desayuno. Sin embargo, Maggie admite que lo ocurrido fue un error, así que deben fingir que nada pasó. Por su parte, Josh cree que se conectaron nuevamente, pero Maggie no está de acuerdo, así que le da la mano a Josh y se va. Justo cuando ella sale por la puerta, Kayla entra con una mirada decepcionada. Dice que solo vino a buscar sus cosas y que le sorprendió ver a Maggie salir de su casa. Josh se disculpa, diciendo que estaban borrachos y que Maggie se estaba aprovechando de él. A pesar de la traición, Kayla mantiene la compostura ante la situación y le dice a Josh que es un tremendo patán. Cuando Kayla se marcha, se oye nuevamente el mazo del juez, citando a Josh de nuevo a la corte. Y así termina el capítulo de esta serie. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y gracias por ver.